Dímelo, Corillo. Espero que estén teniendo un maravilloso día, un perfecto día. Y ahora se va a poner mejor porque nos está escuchando. Hoy tenemos un episodio donde vamos a estar haciendo varias reacciones a un video de la señora Anita que está rodeando por ahí. Vamos a hablar de un tema que es obviamente el que te hizo traer aquí, el que está ahí en el título. Un tema que nos preocupó mucho y queríamos compartirlo para que ustedes nos den la opinión de ustedes. Quizás nosotros lo miramos de puntos diferentes y quiero saber tu punto. Este episodio ha sido traído a ustedes por... Kenny Valente B. Claro, no, los demás son copias, claro que sí, ¿entiendes? Dale al botón de subscribe, activa las campanitas para que no se pierdan ninguno de estos maravillosos podcasts. No olviden darle like, compartir y dejarnos sus opiniones ahí abajito. Claro que sí, entonces también estamos en formato podcast. Si están manejando por ahí, no uses el teléfono, que no quiero que te estrelles y me eches la culpa de los podcasts. Así que te parqueas y ponen Spotify, Kenny Valente TV y disfrutas del contenido en formato podcast, obviamente en Spotify. Entonces, dicho eso, quería empezar con yo no sé si tú te acuerdas, en estos días yo estuve hablando de una ley toda cacorra que estaban hablando allá que habían hecho aquí mismo en Connecticut, con una ciudad de Bridgeport, sobre las motoritas esas de monte y los full track y toda la vuelta. Habían puesto una ley que iban a empezar a darle un ticket, una multa a las gasolinerías por venderle combustible a motoras, a full track, a cualquier vehículo que sea ilegal manejarlo en las calles normales. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Que me pareció estúpido, pues quería entrar un poco más a detalle sobre qué tú piensas. Debería la policía enfocarse en eso. Acuérdate, ojo, estamos hablando de Bridgeport, no es la mejor ciudad, estamos hablando de una ciudad donde a veces pues, pueden haber crímenes, hoyos en las calles están hechos las calles, muchachos, ni manejen por allá si están por allá, es un desastre. ¿Le prestan ojo a eso y crees que la importancia sería quitarle la gasolina a esa gente? No, porque no todo el mundo es malo, ¿sí me entiendes? Y si yo me compro una moto No, pero y voy a echarle gasolina, no puedo echarle gasolina. no, porque si es legal, todo bien. Si tú la tienes legal, está cool. El problema es cuando está ilegal, cuando son los Fortran, las 4 ruedas y todo eso. Entiendo el chistecito de que yo soy la ley, te voy a decir que no echen más gasolina, pero imagínate que yo venga en mi carrito, echo gasolina en el bucket y me lleve y le eche gasolina a mi motorita como si nada, ¿me entiendes? Siento que es una ley que no No, fue. y para la persona que trabaja ahí, tú sabes cómo. No, y esa otra, imagínate que tú estés, imagínate tú, yo trabajo ahí, este soy yo trabajando ahí. Yo, mira, Valentina, mira esa motora, ¿quién va? ¿Quién va ya a decirle al pana que de esto no piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera? Y si yo pierdo, le digo, chacho, viene el policía, mira un ticket, 250 al gastecho, prepárame otro por si acaso, pues yo no salgo. Nada, Eso yo significa me busco otro problema. Entonces, trabajo, no. quitarle la gasolina o multar a los dueños de gasolinería por dejar que motoras ilegales echen gasolina. Y sigo A la diciendo, final no la sé. van a echar en Sí, la cualquier van a echar lado. donde sea, literalmente. Entonces, la versión entonces de ustedes, señor oficial o señor agente, el que puso la ley esa bien cacorra, es quítale la gasolina a todo el mundo, porque si mientras haya gasolina, yo tengo motorita, yo voy a buscar mi gasolina, donde se la quito al cajo al vecino y la pongo en mi Y motorita. antes yo creo que ponen a robar por gasolina. No, es que no robar, es que, chacho, vienen en ¿tú sabes No. cómo yo lo veo? Los bultitos esos de agua donde tú te pones agüita y chupas ahí. Lo lleno de gasolina y me voy en mi motorita, me gasta la gasolina, le echo más gasolina ahí. No problema, un tipo ahí, alguien que sea malo, le dicen eso, no me vas a dejar echar gasolina. No, lo yo cogen no a me voy tiro. para esa. Pero la razón oficial de tocar este tema, de darle ese backup al día que monté eso, no me acuerdo, fue en estos podcasts anteriores, es que surgió una noticia desde el febrero, pero la postearon otra vez porque desde febrero este puertorriqueño que vive en Florida, continúa todavía en estado crítico tras un arresto en Florida. No es por la gasolina, no es porque la gasolina estaba ilegal, es por las motoras ilegal, no son ilegales, pero son ilegales para manejar en las calles normales. El hombre estaba manejando su motorita con un grupo de motoras y un grupo de gente panita los trató de parar la policía, lo hicieron una persecución. El pana no se quiso, no se quiso parar, salió a la fuga, él paró en un gas station a echar su gasolina, un policía se la acerca y el policía decide de primera intención dispararle con una pistola taser. Los que no sepan, es una pistola eléctrica, le dispara.
en el mismo gas station, provocando un fuego donde el hombre quedó inundado en las llamas y terminó quemado el 80% del cuerpo. Ahí hay dos problemas. Está el problema de que el panita no quiso parar cuando fue intervenido por la policía, y está el problema de la educación policíaca. Yo soy una persona de que trato de estar como en el medio. Yo puedo ser entre medio. Veo la parte del pana que está rompiendo la ley. Cualquier joven en cualquier situación se puede romper algún tipo de ley, y las consecuencias es que te lleven un ticket, te puedan meter hasta preso. No digo por las motoras, digo en general. Pero No, pero el de policía le ahí pasó ya. al policía, ¿dónde quedó? ¿Cuál fue el training en el 2022? ¿Cuál es el training básico que le dará a un policía? ¿O será que yo puedo aplicar en un cuartel de policía y me cogen así? ¿Cuál es tu experiencia? Pues yo manejé Uber y trabajé en McDonald's. Ah, verdad, tú eres el perfecto. Nada, pero eso no hace sentido. Yo les quiero ¿Cómo? compartir el video. Les vamos a enseñarle el video a la gente. Yo tengo el video de la persecución y tengo el video gracias a Molusco. Lo conseguí aquí a Molusco. Le vamos a enseñar varias tomas de la persecución. No les voy a mostrar la parte donde explota la gasolina con todo y el pana, porque no, son imágenes muy sensibles y no quieren, pueden buscarlo por ahí. Ahí lo pueden ver, míralo. Vamos a ver. Espérate, que esta mierda de internet no funciona. Going north on Orange Blossom Trail, he's in the inside lane. There's still Ve, ahí several están bikes viendo there. como están persiguiendo. Son un grupito de jóvenes normales, la están pasando bien, pero Esas son las motos que no se sí, pueden. esas son las motoras, son motoras Son así. como de motocross, ¿no? Ey, como motocross y toda la vuelta. Pero ¿cuál es la Volvemos vuelta? para acá. Pues es que como no tienen tablilla, no pagan tasas, eso pues, van por ahí para abajo. Entonces ya automáticamente te hace ilegal. Y pues ahí puedes ver el muchacho, no sé si es él, pero hay uno de ellos que está haciendo el wheeling ahí, como burlándole el sistema. Ahí en la parte de la ley, yo creo que la ley es ley. Pero y el ¿entiendes? policía está en la cárcel, porque eso es un delito, No, ¿no? eso ¿O es lo que no? quería compartir con ustedes, que al final de la policía, va para acá, al final, el alguacil del condado Osceola, en Florida, Marco López, ese es el alguacil que ofreció una conferencia de prensa en donde aseguró que Barreto Berga, eso que dice ahí, Barreto Berga, será acusado por evadir y huir de la policía. El boricua va a estar, imagínate que el pana lo tienen así, míralo. Ahí ves la foto, ¿verdad? Y desde febrero. Desde febrero está ahí luchando contra su vida. Ojalá que te levantes, mi brother. Los tenemos en las oraciones y te deseamos lo mejor. Pero la palabra de la conferencia del señor alguacil de policía fue, aseguró que será acusado por evadir y huir por la policía, conducir de manera errática y resistirse a un arresto sin violencia. Entiendo la parte de que lo hizo mal el pana. Pero tú piensas que es momento indicado para hacer una conferencia y tirar todo eso cuando tienes a la familia del pana, la mai, el pai. Ay, de pronto uno no sabe la situación, si él estaba en algo malo, pero de pronto fue porque él sabía que estaba manejando la moto ilegal, ¿no? Ajá. No, y por la otra parte, el agente involucrado será acusado de negligencia culposa por disparar un taser o una pistola eléctrica pues bueno. en una zona de combustible. Sí, está bueno y Ya, todo, pues está sí. chévere, una barquilla para el policía que va a acusar al otro pana, pero eso no le va a devolver la salud al otro muchacho, ¿entiendes? Pero yo siento que para todo hay un tiempo, ¿verdad que sí? Siento que para todo vamos a tener un tiempito para hablar todo. Vamos a esperar que el pana se recupere, ¿verdad? Y cuando el pana se recupere, entonces pues hacemos la conferencia y le dejamos saber a medio mundo sobre lo que está pasando en el sistema, ¿me entiendes? Lo que, mira, rompiste tal regla, vas a tener que ser, te vamos a culpar de ciertas cosas. Pero el pana, el muchacho, yo siento que no es el tiempo indicado para tú hablar de esa manera cuando No, tienes pero una la familia persona entera, tampoco se puede ¿entiendes? defender. ¿Cómo tú sé. vas a hablar de alguien que no se No, puede y la ni familia defender sufriendo y ni todo, hablar? creo que está como un poquito raro. Así que para mí, si tienes tu motorita, no soy nadie. Nosotros no somos los del internet que te vamos a decir, choca cabrones, no manejen esas cosas. Váyase, hagan lo que les dé la gana.
pero hágalo moderadamente, brother. La ley es la ley y por alguna razón tú rompes la ley, tienes que atenerte a las consecuencias. Y por la otra parte, la policía tiene que hacer algo cuando se No, y trata de la educar a gente- mejor training, porque eso llega al tema donde están los conflictos. Tú te metes ahora mismo en Facebook y ves videos de policías, conflictos, y son por bobadas. Maybe el tipo pensaba que tenía buena puntería. No, o sea, el tipo es un No desastre. sabía nada. Nada, pero cambiando de tema, vamos a cambiar. Quería compartir eso porque por lo de la motora aquí en Bridgeport, la ley esa, encontrar noticias, creo que sería importante. Oren por la familia del muchacho, por el boricua, y ojalá que se recupere pronto. Mm, sí, Vamos a pasar sí. para otras noticias aquí que tenemos antes de ir por la oficial. Y es que estuve indagando las redes sociales, ¿verdad? Yo no sé si tuviste esto. Fueron unas expresiones que dio Anita en una entrevista con la Burbu. Ujú, yo vi. Esa noticia la pillamos en Trajao Latino, nos dicen los pilladeras de noticias. Gracias, Molusco, gracias, Trajao. Los Jova Noticias estamos comandando la brea. No, porque ahí las ponen en foto y nosotros las damos. Ajá. Entonces, vamos a poner el video de la parte favorita de todo el mundo, lo que se ha hecho viral, y vamos a reaccionar. Anita, para mí, yo no sé, tú me vas a confirmar, tú que eres mujer. Anita, para mí fue como media chotita. Rompió códigos ahí. Porque te voy a explicar por qué. Vamos a verlo y les vamos a explicar. Y ustedes me dan a saber si Anita, si tú tuvieras una amiga como Anita. Yo no sé, si yo fuera mujer, yo quiero una amiga como Nati, porque Nati la aconsejo cool. Pero yo no quiero una Anita en mi vida. Chécate, te voy a explicar por qué. Vamos a escuchar esto. Quiero ayuda porque estoy para follar a este tipo mañana. Espérate, ¿viste? Ella llamó a Anita y le dijo, Anita llamó a Nati y le dice, Nati, estoy a punto de follarme a este tipo, necesito ayuda. Ahí está todo cool, está hablando del pana, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. A mí me encanta, me muero de honestidad. Yo quiero, Escucha, ¿me escucha. entiendes? Hablar rico, Ajá, en el en momento. la intimidad, Ella le pregunta a Anita, a Nati, que quería hablar rico. Pues obviamente, ¿dónde es Anita? De Brasil, ¿no? Ujú, de Brasil, Ya rompió un código, pues ya se dio cuenta que si va a cingar a un pana que es quizás, o si no es del género, es hispano. Porque va a poner Nati. ¿Sí o no? Ok, va a poner Nati a preguntarle frases. Mira, ¿y qué te sexuales. dijo? ¿Qué palabras Escucha. te dio esa Ella perra? me enseñó, bueno, Piña, perdón, pero ella me... Espérate. En Brasil se habla que portugués, ¿verdad? Ujú, portugués. ¿De dónde de dónde fue que ella bautizó a Rafi Piña? No sé. Ok, vamos a decirle, porque ahí ella se va a disculpar con Piña. Le va a decir, Piña, mala mía, por lo que voy a decir, ¿verdad? enseñó, solo dijo a mí y nadie más, ¿ok? Ya. Se lo dijo a mí y a nadie más. ¿Y a quién Anita se lo va a decir ahora? Porque hasta yo aquí lo estoy... hasta yo aquí lo estoy... Yo no se lo... Anita, Piña, te voy a decir algo, Piña. Nati fue cool, se lo dijo más que a ella, pero Anita se lo dijo al mundo, para que sepa. Vamos a seguir. Ay, Rafi. Ella dijo a Rafi, perdón, me dijo a mi oído, nadie escuchó, solo estaba ayudando a una amiga. Nadie escuchó. Nadie escuchó. Anita, Piña, ya lo escuchamos. Anita, tu secreto que te dijo al oído, ya lo escuchamos. ¿No crees? Todavía tú piensas tener una Anita en tu vida. Tú quisieras una Anita en tu vida. No, fíjate, sí, pues dio consejo para todo el mundo. No, pero tú sabes que le rompió los códigos con Nati. Bendito, Nati. Señor, dame duro. Escucha, dame duro. Señor, échamelo adentro, échamelo. Ya. Oye, Piña, tu mujer rompió, Anita le rompió los códigos a tu mujer, te choteó. Ya sabemos los códigos de Nati, que lo compartió con Anita. De Nati Con Natacha, Anita, ujú. que compartió con Anita. Y que si dame duro, que si Nada échame en la adentro. cara y un tro de barbaridad. Checasen que estas la cara barbaridades, mi adentro. gente. Ay, que eso no se acaba ahí. Oye, Nati. Mira, Nati. Mira, yo no sé si la Bulbu se está riendo por Nati o porque Anita la choteó a Nati, porque tú viste, no está diciendo como que Anita está cool. Ella le dice, Bulbu está mirando a la cámara y dice, Nati, oye, Nati, pero dale dos. La muchacha, tú sabes, no sabe de código. Mira, escucha. Y yo dije, ¿cómo se dice para que va?
¿Cuál es esa Que posición? va. La de para que va. ¿Cuál es la Sí, va? claro, yo qué sé, va. ¿Cuál es la va, mi gente? Dejen su comentario. ¿Cuál es la posición? ¡Va! Hay Porque que ella se buscar, sí. hay que buscar en el traductor qué significa va, Va. en portugués. Ya habla Ahí, portugués. adentro, ay, no sé, ella me dijo, va, échamelo dentro, échamelo en la cara, échamelo. Ya, Dije, ya, Nati. ya vieron la. Va, cuando se va a venir, cuando va a acabar. Ah, cuando se vaya a Ajá, acabar, échamela ajá. adentro, échamela afuera. Échamela A en la Nati, cara. dámelo de la cara. Diablo, Nati, lo siento, pero si estamos haciendo esta reacción al video de Anita, yo sé que eso lo sabe todo el mundo. Ya sabemos los códigos de Nati y ya sabemos los códigos de Anita. Anita es llamar a las panas y después chotearla en la entrevista. Dito. Pero nada, eso lo quería compartir, me pareció chistoso. Por otro lado, Ahora va a ser va. por otro lado, ¡pa! La posición ¡pa! Ya No, sabe mentira, que por cuando otro va. lado. Por otro lado, quería contarles de la noticia, ahora sí es un poquito más serio. Que es de lo que vamos a hablar. Sí, el es lo tema que vamos está a en el tocar. título, lo que ustedes están esperando. Es un poquito de diversión antes de irnos para el tema serio. Esto en verdad ahora me cambia porque es algo que me preocupó un poquito y no sé si cogerlo de manera positiva o de manera negativa. Y obviamente me estoy refiriendo a una influencer colombiana que sometió a su hija de 12 años a una cirugía plástica. O sea, estamos hablando de una rinoplástica, ¿verdad? ¿Es que se dice? Rinoplastia. Una rinoplastia. Ok, ¿qué tú piensas antes de ir con la información que tengo aquí? Porque tengo la noticia, se la voy a estar enseñando. Depende. Si fue algo estético, como que algo como para corregir, digamos que uno nace como con un bultico aquí. Ajá, Y entonces quiere que la nariz se le vea como, tú sabes, bonita. ajá. ¿Fue por eso? ¿Por algo estético? ¿O fue por algo que ella necesitaba? Bueno, pues vamos a hablarle un poquito de la situación. Esta es una colombiana que la conocen como la Barbie colombiana. Hay Chequense muchas en Barbie colombianas ya. pues chequense en esto. Asegura que las menores sí pueden someterse a este tipo de procedimiento, ¿verdad? Aquí tienen la información, se las voy a contar. Estoy buscando aquí la parte. Ajá, Mira, yo ahí la pueden ver a ella. Ahí pueden ver a la Barbie colombiana y a su hija. Será Chucky. Para ¿no? mí, su hija está hermosa como está. No sé por qué una niña de 12 años tiene que meterse a senda cirugía. No, por eso yo digo que depende. Si es una cirugía que le está interfiriendo para respirar o Ahí para la pueden ver dormir. después de la cirugía. Y después Y después la mamá 3 días sin come, dormir. 3 como días que- sin dormir. Ya pueden ver a la mamá, que la mamá tiene como 2.500 cirugías. La única diferencia que su mamá es mayor de edad y puede hacer con su cuerpo lo que Pero, le da la gana. ¿por La qué primera era la pregunta. cirugía? La pri- ¿Era por algo de salud o? Pues aquí, mira, esto fue lo que la muchacha comentó después de postear la Ah, foto. no, ya la Escuchen, cagó. dice, ya cumplió uno de sus sueños, que era una rinoplastía. A mis seguidores, quiero decirles que sí se puede con ciertas características, que obviamente Sophie cumplió. Sí se puede operar a menores de edad, aseguró. A mis detractores no era show. Quería decirles, lo que pasa es que ven a una mujer sin tabús y se asustan. Y todo es un show para ustedes. Estamos muy contentos esperando el resultado. Ok, hay una diferencia en que... Ok, vamos a empezar desde cero. Para que sepan, yo hice la tarea, lo pueden buscar en Google. Para una cirugía de la nariz se recomienda que al menos tenga 15 años de edad. No, Por lo ni menos. 18, ¿no? No, ahí dice un mínimo de 15 años y que cumpla con ciertas cosas. Como ella logró 12 años, está en Colombia, se puede conseguir lo que sea. Esa es una. Segundo, yo siento como que la nariz, ¿cuánto se demora en ¿cómo se dice? En desarrollarse. Eso sigue creciendo, eso Nah, sigue, como ¿no? ¿Me ¿Me entiendes? Yo por eso digo que a los 18, porque a los 18 es donde todo el mundo se desarrolla Ajá. completamente. Entonces, tercero, ¿qué te dice a ti que una muchacha de 12 años es el sueño de hecho en realidad? Yo a los 12 años quería ser bombero. Mi sueño era ser bombero. ¿Qué hago yo? ¿Qué Yo te lo- dice a ti? No, no. incluso que tú estás diciendo que voy a hacerle el sueño realidad. Quizás ese es su sueño de realidad. A una muchacha que no está mentalmente desarrollada todavía, que quizás en un futuro lo pueda hacer cuando tú estés listo, cuando tú digas, yo, ok, ya tengo la edad, la madurez de... Ay, déjame ver si lo consigo. Yo vi una parte donde la nena, déjame ver, espérate, a ver si lo veo por aquí. La nena está diciendo en el post del Instagram de ella, está hablando de que, uy, por ¿cómo se dice?
A ver, aquí era, deja ver. Ella está hablando sobre, ya terminé la cirugía, casi me muero, pero estoy bien. La niña. Una niña de, ¿cuántos? 12 años. De 12 años. Esa es una. Segundo, lo que no puedo aguantar y es lo que yo quiero que ustedes me corrijan. Yo entiendo lo que es un tabú. Un tabú es que la gente te vea fumando cannabis y digan, uy, este tipo mete droga. Como que viven como que el cannabis todavía sigue siendo... No, el cannabis no es una droga, ya es medicinal, ya casi es legal. Eso es un tabú. Un tabú es que tú veas a dos personas del mismo sexo y no lo aguantes, como que, uy, estos tipos, eso no es así. Eso es un tabú. Yo no puedo contra la definición de tabú. Vaya a operarme una nena de 12 años. Lo que está incitando es que otras personas, otras niñas de la misma edad, le rompan a pelear, le rompan a meter presión a su madre, a dañarle el cerebro a su madre, para que hagan lo mismo similar, lo que se supone que no sé, no tiene que estar. Lastimosamente, si están las redes y el doctor es el que sale al principio, ¿no? Y si el doctor está dando la cara es porque se puede, ¿no? Sí, pero no, el punto no es que se puede. Es que el punto es que, ¿por qué vas a meter a una nena que es de 12 años? ¿Tú sabes lo que es yo iba a decir que mi sobrina tiene, no, mi sobrina va para 15. Yo 12 años, mira, que iba a decir. Tiene 8 años, no, mi hijo tiene 8. Mi hijo tiene 8. Entonces, que 12, eso está, ¿cuál? 3 años más, 8, 9, 10, 11, 4 años. No me diga eso. Yo entiendo, si ustedes quieren hacer con su vida, mira, a ver lo que suceda, pero no se metan con la de menores de edad. ¿Me entiendes lo que te digo? Siento que es algo que está josando mucho por allá, por Colombia específicamente. Si usted es colombiano, denos su opinión. ¿Qué ha pasado con esa gente allá? Porque nada más vi la noticia y la quise compartir con ustedes. Dejen en la caja de comentarios cómo reaccionó la gente allá al ver a una muchacha de 12 años porque le cogieron el Instagram a la muchacha y se lo bullearon ya. No, pero y ella describe, describe eso como que es un tabú. Que eso no es un tabú, idiota. Lo que es que tú estás poniendo a tu hija en un riesgo. ¿Cómo tú vas a meter a tu hija a una cirugía de así tan rápido? ¿Me entiendes lo que te digo? No sé. No. 12 años, uy. Dios me bendiga. Y Dios te bendiga a ti porque vas a necesitar mucha ayuda. Y lo otro que quería hablarle era sobre las mismas cirugías. Y es por eso mismo. Mírate esto. Yo quería enseñarte algo esto, mira. Y esto yo creo que me lo enseñaste tú, ¿no? Chequense en este Instagram. Esta es una DJ. Háblale tú quién es ella. Ella es una DJ. Y ella se pinta como que el sueño de ella es ser una Barbie. Por eso yo te dije que hay muchas Barbies. Esta otra, pero mira cómo ha llegado esa vuelta de querer hacer operaciones. Entiendo, ya vieron Chécate, déjame ver si la tengo todavía aquí. El sueño de ella es ser una Barbie. Ajá. Y ustedes pueden creer que eso fue hace como 2 meses. Se sometió a 7 cirugías. Cirugías, imagínate. Me tengo que corregir, no sé si eran 7, pero eran muchísimas. Miren esto. Ella. ¿Cuántas cirugías tú crees que ella tenga? Ahí mismo, más o menos. Demasiada. Se ve demasiada. Con mi respeto, no sé. Está exagerada, pero está cool. Es tu edad y es tu cuerpo, tú haces lo que sea. Pero, chécate esto. Pero la niña. Con esa niña, tú no puedes darle a una niña de 12 años así porque le está haciendo su sueño realidad. La verdad. No, eso no es un sueño realidad. Eso es poner a tu hija en riesgo, idiota. Y no es un tabú. Eso no es un tabú. Eso es, no sé cómo llamarle, pero eso no es un tabú. Yo no pondría a mi hija, tú quieres, yo te la doy, porque es que yo no te estoy diciendo que no la haría. Uy, no, pero todo tiene su tiempo. No, y si yo fuera doctor, yo no hago eso. No, es que... fuera de chiste. Yo no sé qué le está pasando a los doctores, porque, por ejemplo, de la muchacha que vamos a hablar ahora, ella quiere ser una Barbie. Ahí la tiene. No, y yo sé, porque yo he leído mucho ese caso, ella fue donde varios doctores y ninguno le quiso hacer la cirugía. El único que le hizo la cirugía fue no sé el nombre del doctor, pero fue un doctor. Nadie la quería operar. Yo creo... no, doctor Cabales, yo no sé. Yo tenía una... Creo que fueron 10. Te quería coger lo que dijiste, pero no tengo mi teléfono. No, pero se hizo una cirugía sola. 7 cirugías en una. Deja ver, espérate, yo bien bruto. ¿Cómo se llama ella? Gina Calderón. Gina Calderón. Aquí mismo en Google yo lo busqué aquí. Espérate, vamos a sacarle esto. Ajá, pero... vamos a sacarle tú sabes, se hizo... demasiada cirugía que ella hasta misma lo dice. Yo sé que yo me podía morir. Como que, tú sabes, estúpida, si tú sabes que tú te vas a morir, ¿para qué tú te vas a hacer una cirugía? 7 cirugías.
Y no, y lo más increíble es que una se quitó las costillas. No, eso es lo que ¿Cómo quería tú puedes enseñarle. Mira, escúchalo aquí, que ve 10 cirugías, eso es lo que yo te dije. Escuchen esto, de Gina Calderón, la que ella está hablando, es colombiana también, quiere ser una Barbie. Chequense en esto. Hoy quería contarles que Gina, el día de hoy a las 5 a.m., finalmente se ha realizado sus 10 cirugías para convertirse en una Barbie. Y a la etiquetó. Promesa que dice que les comento hace ya unos años. Y hoy me informaron que Gina ya está mejor, que todo salió un No, y éxito. ustedes quieren saber qué es lo peor, que se hizo 10 cirugías ahora y se quiere hacer 10 más, que porque todavía no ha logrado ser una Barbie. No, vamos a enseñarle a la gente el video más loco que yo he visto en Instagram. ¿Cuál fue el que tú me enseñaste ayer? El que tú me dijiste que Dale, la tipa baja, habla. Me baja. dejas saber. Yo quiero que ustedes escuchen con atención este video. Y mírenle en la cara, mírenle en su body baja, language. baja. Vamos a ver si lo vemos No, por aquí. pero en fin, tú sabes, yo estoy de acuerdo que cualquier mujer se pueda hacer una cirugía, ¿no? Es Míralo este, por ¿verdad? ahí. Yo creo que era este. Cheque, mira la cara, mira, si lo ven aquí, mira la cara como No, se ve aquí. no, y fuera de chiste, yo a usted le ven la cara, se debería hacer una cirugía en la cara. Checate esto, Yo espérate. sé a que se ver. la hizo aquí, pero Vamos a ver. Espérate, maldito Instagram de mierda poniendo el Eso, que todo salió súper perfecto. Para que estén tranquilos. Hola, Espérate, otra vez. quiero contarles que saliera anestesia. Que todo salió súper perfecto. No, olvídate de eso, como no, que salió como perfecto. Mira tu cara. cómo. Mira No, tu- y todo el mundo le dice que la Barbie de Chucky. No, bendito, no, es que la Pero se verdad. pasan, ¿cómo van a hacer eso? No, pero yo creo que yo había visto otro que la tipa se ve más jodida y dice como que, ser linda cuesta. Sí, pero yo prefiero ser pero feo y no. feliz que lindo y que me cueste la muerte, ¿me entiendes? Porque, ¿cuántas cirugías uno se puede hacer? No, es que yo creo que eso es ilegal. Eso no se puede. No sé ¿No cuál ve es. que Déjenme en los ella comentarios. fue a varios doctores y nadie la quería operar? Nadie. Solo Mira uno esto. fue el que tomó el riesgo. Chécate esto, mira. Mira en la cara, ¿verdad? Aquí está la cara, mira en la cara, enfóquese en la cara. Míralo. Ahora mira este video. Días anteriores, después de la... a ver, ¿dónde está el que puse? A ver, chécate esto, ¿dónde está? Mira la misma cara ahora. Hola, Hinchada, quiero contarles que yo. saliera anestesia. Y- Bueno, pero en fin, mi punto es que yo estoy de acuerdo con las cirugías. Es más, a mí me gustaría hacerme una cirugía, una nada más. No, pero es que Pero- la cirugía eso es lo de menos. No quiero, Pero, en no estoy jugando la cirugía. Tú te puedes hacer la cirugía No, que tú y yo quieras. digo que se pueden hacer 1000 cirugías con tal de que se vea natural y que, si me entienden, no se vaya a ver como un muñeco de trapo, como que algo que se vea natural. Tú puedes tener 1000 cirugías, pero si se ve natural, no se proporciona, digamos en el cuerpo, no está como que exagerado así, fuera de tu tamaño. Si tú eres bien chiquita, te ponen una nalgota, unas tetotas, No, una yo digo nana, que es tu nada. cuerpo, haz lo que te dé la gana, ¿verdad? Hazlo, No, porque pues es tu sí. cuerpo. Primero, para todo el Uy. tiempo y hay edad. No me vendas que voy a operar a mi hija de 12 años con que eso es un tabú y la gente no está lista, porque No, y el doctor también se pasó, como decirme que es tabú es decirle, no voy a entrar en detalles con eso, porque en verdad eso como que, pero anyway, así tu hija esté totalmente saludable y venga el doctor más privilegiado, 5 estrellas, lo que sea. Acuérdate, tu hija tiene 12 años, idiota, ¿me Ajá, y no entiendes? sabe lo que quiere, no está desarrollada, no. No, nada que y ver. que tu hija, que tú digas, no, es que mi hija es la más madura. A mí no me importa que tu hija sea que mi hija sea la más madura. Yo puedo irme a quitar la cara. Y es más, que mi hija sea la más trabajadora a los 12 años. Pero eso no me impide que yo voy a dejar que ella se acueste en una silla donde yo no sé si vaya tú sabes. No, y no, ¿y cómo yo, la va yo a también, poner a ¿no? sufrir esa cirugía? El, Es la- bien el mala, día de la de la sufrir, nariz. yo miré en las estadísticas y dice 1 de cada 250,000 personas se muere de una cirugía plástica, el cual no es mucho, pero No, y ¿cómo se dice? La recuperación no es fácil el- de la nariz. Ajá, no, y el chance de que se te joda la nariz. Yo no sabía nada que tú no podías acostarte de lado. Ajá, tienes que dormir sentado y es una cosa horrible para respirar. Todo No te puedes respira salir al sangre. sol.
No, eso es un cuento. Yo no Eso sé, es esa una gente está vuelta y tú estás loca. metiendo una nena de 12 años que probablemente va para la escuela y todo. Sí, que está bien que lo hiciste cuando no está, pero igual eso es algo que no se debe. Yo de consejo, déjenme saber ustedes, quiero la opinión de ustedes. No, ¿Se yo debería sé. una persona menor de edad, los dos? No estoy hablando de una persona de 18, ni de 17 que cumpla 18 el mes que viene a la semana. No, estoy hablando de una persona específicamente, la hija de, ¿cómo se llama ella? La hija de la Barbie esta la Barbie esta dominicana, colombiana. Es que, ay, Dios mío. La Barbie esta colombiana, se me olvidó yo. Creo que llama Tatiana. No, Necesito el nombre Murillo. aquí. Es que nosotros estamos tan preparados que no tenemos ni los nombres. Ok, si ven en la cara de esta muchacha, se lo dicen que Kenny Valen, quiero a ellos, miren a esa niña, no, en serio. Mira a esa niña, no sé, es una niña, ¿me entiendes? La cara, el body language, es una niña. Yo no pondría eso en ese gesto. Pero cada cuanto con lo loco, debería usted que nos estás viendo, dejen saber en los comentarios. ¿Tú dejarías que tu hija de 12 años se haga una operación solamente para hacerle su sueño de 12 años realidad? Déjanos saber en los comentarios. Ya con esto nos despedimos. ¿Algo más que quiera hablar? No, ya, si se van a operar, opérense con un doctor que sepa, porque hay muchos casos donde hay gente que se Dije, opera con Nati. cualquier doctor. Mira, este no me deja hablar, este No, se no, quedó mala mía, con lo mala de mía. Nati. No, es que eso salió ahí. Este le No, gustó segundo, el mejor doctor y qué más. No. Ajá, No. que se operen con el que es, ya. Nos No, fuimos. ya, dale, síganlo por ahí. Dios me los cuide, caminen por la orilla. Está haciendo calor afuera. Gracias por los 100 suscriptores. Vamos rumbo a los 500. El mensaje del día es: hace calor, así que si hace frío, salgan en hoodie. Normal, suéter. Pero si hace calor, el nu que se joda. Vámonos. Siempre feliz, nunca triste. Siempre feliz, nunca triste. ¡Nos fuimos!